No suelen aparecer en los titulares, no participan en elecciones y la mayoría de las personas desconoce sus funciones reales. Sin embargo, controlan el valor del dinero, el rumbo de la economía y el patrimonio de la sociedad. Tienen la capacidad de crear o eliminar riqueza de manera inmediata, y no rinden cuentas directas al público. Esta es la historia de cómo los bancos centrales pasaron a dominar las finanzas modernas, no como árbitros neutrales, sino como actores clave en un sistema que ayudaron a diseñar. Es una historia de poder discreto, ingeniería financiera y la percepción de estabilidad. Comprender sus orígenes cambia la perspectiva sobre el dinero, la deuda y el ahorro. En 1694, Inglaterra enfrentaba la bancarrota tras una costosa guerra con Francia. Un grupo de comerciantes adinerados ofreció al gobierno un préstamo de 1,2 millones de libras a cambio del derecho a fundar un banco. El banco tendría el privilegio exclusivo de emitir papel moneda respaldado por deuda pública. Y así, sin más, nació el Banco de Inglaterra. No era un banco como lo imaginamos hoy. No existía para servir a los ciudadanos. Existía para financiar al gobierno y beneficiarse de ello. Ese es el origen del Banco Central moderno. No como estabilizador, sino como prestamista del Estado. Y con el tiempo, ese poder solo creció. Para el siglo XIX los bancos centrales de toda Europa habían adoptado modelos similares, instituciones privadas con privilegios especiales. Emitían moneda. Controlaban reservas. Rescataban gobiernos en crisis. Y a cambio obtuvieron una influencia extraordinaria, a menudo sin supervisión democrática. En Estados Unidos, la historia tomó un camino más pedregoso. Los estadounidenses eran profundamente escépticos respecto al poder financiero centralizado. El primer y el segundo Banco de Estados Unidos fueron clausurados tras batallas políticas por la corrupción y el elitismo. Durante gran parte del siglo XIX, Estados Unidos no tuvo banco central y el sistema financiero era un caos de monedas privadas, manías especulativas y pánicos violentos. Pero tras el pánico de 1907. Una crisis tan grave que el financista privado J.P. Morgan tuvo que coordinar él mismo un rescate, la presión aumentó. En 1913 el Congreso aprobó la Ley de la Reserva Federal, creando el sistema de la Reserva Federal. Se presentó como una red descentralizada de bancos regionales que estabilizaría la economía. En la práctica se convirtió en una autoridad central con un inmenso poder sobre los tipos de interés, el crédito y la oferta monetaria. Y aquí es donde la historia se vuelve más turbia. La Reserva Federal no es una agencia gubernamental. Es una entidad independiente con componentes públicos y privados. Su junta directiva es nombrada por el presidente, pero sus bancos miembros son de propiedad privada. Se financia no con impuestos, sino con los intereses de la deuda pública y las comisiones que cobra a los bancos. Opera a la sombra de los mercados financieros, tomando decisiones que afectan a millones, sin ninguna participación real de los votantes. Entonces, ¿a quién sirve? Oficialmente la Fed tiene un doble mandato, máximo empleo y precios estables. Pero extraoficialmente sus acciones a menudo benefician a las mismas instituciones que se supone que debe regular. Durante la crisis de 2008, la Fed no solo recortó las tasas, sino que imprimió billones, rescató a los bancos de inversión, apuntaló los precios de los activos y garantizó la deuda tóxica. En 2020 lo volvió a hacer. Compró bonos corporativos, inyectó liquidez en los mercados e infló burbujas de activos que enriquecieron aún más a los ricos, mientras que a todos los demás se les decía que esperaran el efecto de goteo. Esta es la verdad más profunda: los bancos centrales no solo controlan la economía. La moldean. Eligen a los ganadores y a los perdedores. Cuando bajan las tasas, las acciones se disparan. Cuando las endurecen, los mercados se desploman. Cuando imprimen dinero, los tenedores de activos se enriquecen. Cuando suben las tasas, la clase trabajadora paga más por hipotecas, tarjetas de crédito y préstamos para automóviles. Y aunque proclaman su independencia, los bancos centrales están enredados con el mismo sistema financiero que se supone que deben supervisar. Sus líderes rotan dentro y fuera de los bancos de inversión. Sus políticas a menudo reflejan los intereses de Wall Street. Y su lenguaje, intencionadamente vago, envuelto en jerga técnica, mantiene al público en la ignorancia.
Hoy vivimos en un mundo donde los bancos centrales son más poderosos que nunca y más irresponsables. La Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Banco de Japón, el Banco de Inglaterra, estas no son instituciones neutrales. Son los arquitectos de nuestra realidad monetaria. Y desde 2008 han transformado la economía en algo apenas reconocible. Las bajas tasas de interés se convirtieron en la norma. La flexibilización cuantitativa, una política antes impensable, se volvió rutinaria. Los bancos centrales imprimieron billones para comprar bonos gubernamentales, deuda corporativa e incluso valores respaldados por hipotecas. ¿Y el resultado? Los precios de los activos se dispararon. Acciones, bienes raíces, materias primas. Para quienes poseían activos, fue una época dorada. Para todos los demás, fue inflación disfrazada de prosperidad. La vivienda se volvió inasequible. El mercado de valores se desvinculó de los salarios. El costo de la vida subió mientras los ahorros no generaban nada. Y la mayoría de la gente no tenía idea de por qué. Culpaban a los políticos, a los inmigrantes, a la mala suerte, pero no a la mano invisible que guiaba la oferta monetaria. Aquí está la dura realidad: el sistema financiero moderno está diseñado para mantenerte en movimiento, no para liberarte. Los bancos centrales engrasan las ruedas del consumo. Recompensan la deuda. Castigan el ahorro. Manipulan las tasas, controlan las narrativas y mueven billones con un solo golpe de teclado. Y todo eso, cada reunión, cada comunicado de prensa, cada intervención de emergencia, se presenta como estabilidad. Pero no es tu estabilidad lo que protegen. Porque el juego es simple: cuando las cosas se rompen, el Banco Central interviene para salvar el sistema. No a las personas, sino al sistema. A los bancos. A los tenedores de activos. A la maquinaria. Observen lo que sucedió en 2020. La crisis de la COVID-19 desencadenó el colapso más rápido en la historia del mercado. En cuestión de semanas, la Reserva Federal liberó más de $3 billones en nueva liquidez. Las acciones repuntaron. Los multimillonarios duplicaron su riqueza. Pero millones de trabajadores perdieron sus empleos. Las pequeñas empresas cerraron. Los inquilinos se enfrentaron al desahucio. Lo que se salvó no fue la economía, sino la ilusión de fortaleza. El balance general se expandió. La deuda creció. Y el ciclo de dependencia se profundizó. Y esto importa porque cuando los bancos centrales distorsionan el costo del dinero, lo distorsionan todo. Dificultan la valoración del riesgo. Es más difícil ahorrar. Es más difícil jubilarse. Alimentan burbujas. Provocan desplomes. Crean una economía inestable donde la riqueza real es esquiva y las ganancias en papel se desvanecen de la noche a la mañana. Y lo peor de todo, eliminan la capacidad de acción. La mayoría de la gente ni siquiera sabe que se ve afectada. No se dan cuenta de que el tipo de interés de su préstamo estudiantil, la rentabilidad de sus ahorros, el precio de su casa, todo es consecuencia de decisiones tomadas en salas a las que nunca entrarán, por personas a las que nunca votarán. Entonces, ¿quién controla los bancos centrales? Oficialmente son independientes. Pero en la práctica sirven al sistema que los vio nacer. Los bancos. Los mercados. La clase financiera arraigada. La puerta giratoria entre Wall Street y la banca central no es una teoría de la conspiración, es un canal para currículums. Y el lenguaje de la banca central, la ofuscación, el tono académico, los informes técnicos tiene un único propósito: mantener a los forasteros fuera. Pero ya no eres un forastero. Porque una vez que comprendes cómo está estructurado el sistema financiero y cómo los bancos centrales lo aplican, puedes empezar a liberarte. La educación financiera no se trata solo de presupuestos o inversiones. Se trata de poder. Se trata de saber que el dinero no es neutral. Que la inflación no es aleatoria. Que las tasas de interés son políticas. Que la libertad requiere comprender el sistema y salir de sus trampas. Eso podría significar tener activos que no se puedan imprimir. Eso podría significar generar flujos de ingresos que no estén ligados a los ciclos de deuda.
Eso podría significar rechazar la idea de que la prosperidad solo proviene del crecimiento. Porque el crecimiento, impulsado por una deuda interminable y un consumo constante, es una cinta de correr. Y cuanto más rápido gira, más difícil se vuelve detenerlo. Entonces, ¿qué puedes hacer? Empieza por ver con claridad. Los bancos centrales no son dioses. Son jugadores. Y sus herramientas, tasas de interés, inyecciones de liquidez, compra de activos, no están diseñadas pensando en tu libertad. Están diseñadas para estabilizar los mercados, proteger las instituciones y preservar la arquitectura de una economía frágil y endeudada. No puedes luchar contra ese sistema directamente. Pero puedes posicionarte fuera de su alcance. Diversifica. Simplifica. Desapalanca. Adquiere lo que importa. Aprende cómo funciona el dinero. Enseña a otros. Cuestiona las narrativas. Porque cuando llegue la próxima crisis, y llegará, el Banco Central hará lo que siempre hace, proteger el sistema. De ti depende protegerte. La historia no se repite, pero si no la entiendes, te aplastará de todas formas. Si esto te dio una nueva perspectiva, suscríbete. La historia tiene las respuestas, que mostraré dónde buscar.